3 años y medio de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se ha demostrado que el presupuesto puede ser realmente un instrumento para el desarrollo del país. Durante 12 años y 7 meses de la narcodictadura, el bipartidismo se peleó del presupuesto como un botín entre políticos y empresarios corruptos. El presupuesto destinado a inversión durante estos 12 años y 7 meses, en promedio al año, era apenas el 2% del PIB. Para este gobierno, hemos alcanzado el 9.5% del PIB, una cifra histórica. La presidenta Xiomara ordenó una profunda reforma de las finanzas públicas y la revisión de la deuda externa. Esta reforma, liderada por la entonces ministra de Finanzas, Rixi Moncada, consistió en reorganizar el presupuesto de la República, eliminar los corruptos fideicomisos, revisar los contratos de las alianzas público-privadas leoninos, revisar los contratos llenos de corrupción de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, entre otros. Gracias a este reordenamiento de las finanzas públicas es que hoy se pueden destinar más recursos al desarrollo del pueblo hondureño. Sin embargo, todavía hay retos pendientes, como la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria para poder combatir la corrupción estructural legalizada a través de 40 decretos durante los 12 años de la dictadura. Con los presupuestos de estos 3 años y medio, el gobierno ha logrado logros increíbles, veniendo de una época sumamente oscura en la que el presidente que gobernó durante esa época está actualmente en una cárcel en Nueva York. Hoy tenemos un crecimiento económico que casi duplica la tasa promedio de crecimiento de la época de la dictadura. Se ha logrado reducir la pobreza y la pobreza extrema en más de 10 puntos porcentuales. Ha disminuido la desigualdad, ha disminuido la migración y hay una disminución importante en los niveles de violencia y en las tasas de homicidio. Los resultados son para todos visibles. Sin ningún impuesto nuevo, cumpliendo su promesa de campaña, la presidenta Xiomara Castro ha presentado cada año su proyecto de presupuesto. Así, para el año 2026 se ha aprobado en el Consejo de Ministros un presupuesto por la cifra de 469.249 millones de lempiras. Esto significa un crecimiento del 8.2% respecto al presupuesto del año anterior, lo que en términos absolutos significa 38.341 millones adicionales, sin nuevos impuestos, solo por una mejor planificación de las finanzas públicas y un manejo más transparente del presupuesto. Es importante decir que, contrario a los gobiernos del Partido Nacional, que tuvieron una tasa promedio del 10% en el crecimiento y que aplicaron más de 14 impuestos, sobre todo a los más pobres. Hay problemas estructurales que persisten, ya que por un lado tenemos el monto de las exoneraciones fiscales que para el año 2026 están proyectadas en más de 90.000 millones de lempiras, otorgadas sobre todo a los más ricos. Y por otro lado tenemos el pago de la deuda pública, heredada de gobiernos anteriores en más de un 90%, que tiene que ser pagado por un valor de 69.000 millones de lempiras. Sumados ambos conceptos igualan la recaudación de impuestos en el país. No es posible que los más pobres sigan financiando el presupuesto que beneficia a todos. Quiero cerrar recalcando que este proyecto de presupuesto lleva el primer programa de inversión pública en la historia en superar los 100.000 millones de lempiras. El presupuesto de inversión pública es de 104.000 millones de lempiras, uno de los más altos del continente, cercano a los 10% del PIB. Esto es inédito en la historia de Honduras. Con este programa se seguirán financiando la construcción y rehabilitación de carreteras en más de 8.000 millones de lempiras, la construcción de hospitales en más de 4.300 millones de lempiras, la construcción de infraestructura energética, represas, líneas de transmisión en más de 2.500 millones de lempiras y la reconstrucción de escuelas, que ha sido un programa insigne, por más de 3.400 millones de lempiras.